Om Shanti, muy bienvenidos y bienvenidas un día más a estas sesiones semanales de meditación. El tema que he escogido para hoy, del que primero que me gustaría compartir una serie de reflexiones, es las 5 debilidades humanas y su antídoto. Voy a tratar este tema desde la perspectiva de la meditación y de las enseñanzas del Raja Yoga, ya que una de las finalidades, uno de los objetivos de nuestra meditación, y lo expresa las mismas palabras Raja Yoga, es devolver al ser humano, a la persona, a su estado original, que sería un estado de poder, de seguridad, de libertad interior, de claridad. De hecho, si analizamos las palabras Raja Yoga, el significado de la palabra Raja viene del hindi, que significa rey, supremo o soberano, ¿no? O sea, en realidad, la finalidad de nuestra práctica meditativa es volver a un estado de soberanía interior. ¿Y qué es lo que significa ser un soberano de sí mismo? Pues el que tiene su gobierno de su reino, ¿no? ¿Y cuál es nuestro reino? Nuestro primer reino, pues nuestro cuerpo, nuestros sentidos físicos serían como los súbditos de nuestro reino. Y luego también, pues, unos ministros, podríamos decir, de este reino, que son la mente, el intelecto y las impresiones grabadas en el subconsciente. Entonces eso conformaría lo que son nuestro reino interior. Ser un soberano de uno mismo sería el que tiene la capacidad de gobernar ese reino, lo cual implicaría tener un dominio, una maestría sobre los pensamientos, sobre los sentimientos, sobre las palabras, sobre las acciones. Entonces también, pues, podríamos decir qué es lo que nos hace perder ese estado de soberanía, ese estado de brillar, ¿no?, con toda nuestra máxima capacidad, todo nuestro máximo potencial. Entonces ahí tendríamos que analizar lo que es la debilidad. Podríamos decir que debilidad es un estado de conciencia debido a diversos factores, ¿no?, diversas influencias que han ido afectando nuestra mente, nuestra psique, en una serie de impresiones que han ido grabándose a nivel subconsciente, que van creando como una especie de velo en nuestra conciencia, como algo que nubla, que no nos permite ver y reconocer lo que realmente somos, ¿no? Seres luminosos, seres llenos de cualidades, seres poderosos. Entonces esta nube que nos impide reconocer esa capacidad y ese potencial, a veces en algunas tradiciones orientales también se ha utilizado, por ejemplo, el nombre de Maya. Maya significa un estado de ilusión, se traduciría como ilusión, o sea, un estado de inconsciencia, en cierta manera, un estado de estar bajo unos velos sutiles en mi mente, que me lleva a un estado de cierta inconsciencia, como si estuviéramos, en términos espirituales, dormidos. Y entonces, pues, ese sueño de ignorancia, ese sueño, esa especie de amnesia del alma, lleva a que vayamos creando una falsa personalidad, un ego, que sería una de esas 5 debilidades, que nos lleva a vivir en una especie de conciencia más limitada. Entonces vamos conformando también una personalidad basada en ese ego, que vive muchas veces en un paradigma de supervivencia, de ver cómo uno puede sobrevivir
y ve el mundo como un lugar a veces muy amenazante, y la energía a veces que alimenta también el ego es la inseguridad. Cuando nos sentimos inseguros, podríamos decir que ese también es uno de los orígenes que nos hace surgir esas debilidades, ¿no? Que podrían ser pues el miedo, la ignorancia. Y estas 5 debilidades que mencionamos en el Raja Yoga, que es resultado de este estado de ignorancia, de este estado de sombra, ¿no? Que ha entrado en la conciencia, pues van como tomando fuerza, van tomando poder, y de alguna manera son como unas fuerzas negativas que están como anulando nuestro potencial, están como nublando nuestro correcto actuar, nuestro correcto discernir y nuestro correcto pensar. De la misma manera que podríamos comparar la debilidad con la oscuridad. Utilizo esta analogía en el sentido de que no podemos luchar con la debilidad solo pensando que no quiero ser algo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un momento dado la debilidad del miedo, de la inseguridad, pero haciéndome solo consciente de ello no es suficiente, ¿no? Tengo que moverme a un estado de claridad, a un estado de conciencia más elevada. De la misma manera que no puedes combatir, no puedes eliminar la oscuridad solo moviéndote en la oscuridad, dando palos de ciego en la oscuridad. Así de mismo también, si yo quiero eliminar la oscuridad, tengo que crear claridad, tengo que crear luz. ¿Y qué es en realidad la oscuridad? Si no, es la ausencia de luz. De la misma manera, me gusta mucho una forma de ver las debilidades, que las debilidades no dejan de ser la ausencia de las cualidades o el olvido de las cualidades de las virtudes. De la misma forma, en la forma que trabajamos en la meditación Raja Yoga, el despertar de nuevo esa conciencia del ser original, esos poderes del alma, eliminará automáticamente esos velos de ignorancia, eliminará automáticamente esos velos de las debilidades, de los defectos. Muy en esencia voy a mencionar cuáles son estas 5 debilidades humanas, un poco el pensamiento que surge, la actitud y cuál es el antídoto que podemos aplicar. En otras tradiciones religiosas o espirituales a veces se han utilizado también ejemplos similares, ¿no? Como por ejemplo en el cristianismo se habla de los 7 pecados capitales, o en el budismo se habla de las 5 manchas en el alma. Entonces, pues estas 5 debilidades humanas que mencionamos en el Raja Yoga son, en primer lugar, el ego, ¿no? El ego quizás sería una de las principales, y hay que entender que estas 5 debilidades funcionan en cierta manera como en una sociedad, ¿no? Como en equipo, uno, ¿no?, se apoya en el otro. Así, por ejemplo, el ego sería como una falsa conciencia del yo. Básicamente el pensamiento egoico sería yo sé, ¿no? Yo soy fulanito de tal, ¿no?, con tal posición, ¿no? Nos identificamos con una posición, con una profesión, con un estatus, con una nacionalidad. O sea, en definitiva creamos un falso sentido de identidad. Entonces eso también crea una especie de inseguridad en la persona, ¿no? Los seres humanos, cuando estamos influidos por el ego, nos movemos siempre en actitudes defensivas, también en actitudes arrogantes, ¿no? Un poco como decía, el pensamiento del ego es yo ya sé, y por tanto el ego siempre piensa que tiene razón. Normalmente el ego también lo que le sucede es que empieza siempre a luchar con otros egos. Si observamos muchas veces en nuestra sociedad, en diferentes ámbitos, se producen constantemente luchas de poder, luchas de egos, ¿no? Y también otras actitudes egoicas podrían ser, por ejemplo, pues la comparación. El ego siempre se está comparando, a veces se siente superior, a veces se siente inferior.
La queja, ¿no? El ego vive en la queja permanente, nunca está satisfecho. Y también otro comportamiento podría ser, por ejemplo, la crítica, ¿no? La comparación, la crítica, los celos, todo eso son actitudes que surgen de esa conciencia equivocada, ¿no? De ese falso sentido del yo. ¿Y cuál es el antídoto? Pues el antídoto es cultivar una verdadera conciencia del ser. Nosotros siempre en el Raja Yoga, la práctica de la meditación Raja Yoga, hablamos de la práctica de la conciencia del alma. Y cuando de alguna manera practicamos y desarrollamos esa conciencia del alma, pues vamos desarrollando también un sentimiento natural de autorrespeto, que sería como el antídoto al ego, ¿no? El autorrespeto, uno empieza a conocerse, a valorarse por lo que es, no solo por lo que hace o por lo que tiene. Y resultado de ello también surge, podríamos decir, una humildad natural, que es otro de los antídotos al ego. Y la humildad también nos hace estar abiertos a aprender, no pensar que siempre tenemos la razón, que a veces podemos estar equivocados, ¿no? Pero nunca perdiendo nuestro autorrespeto, nuestro sentimiento de valía. Luego, otras de estas debilidades, la segunda sería el apego, no menos importante que el ego. El apego también se basa en una actitud a veces de posesividad. Básicamente, el pensamiento que surge del apego es: esto es mío. Poseo, ¿no? El sentimiento de que poseo algo o alguien. Básicamente nos apegamos a tres cosas: a personas, a posesiones o a un estatus. El resultado de esta conciencia errónea nos identificamos con aspectos externos a nosotros. Apego también sería similar a identificación, un proceso mental, por supuesto, pero que luego hace surgir toda una serie de expectativas, ya que surge como resultado del apego muchas veces el miedo. Cuando me he identificado a algo externo a mí, ya sea una persona, una posesión, un estatus, pues surge una forma que podemos identificar el apego, es el miedo, ¿no? Donde hay apego siempre habrá miedo, y resultado también del miedo habrá resistencias. Las actitudes, resultados del apego, cuando estoy apegado a algo o a alguien, es que genero muchas expectativas. Se vive mucho en una energía de preocupación, temor, ¿no? A lo que pasará al objeto, a la persona a la que estoy apegada. Y luego, como resultado de ello, otros comportamientos pues son el control. El control también es una energía que se manifiesta en muchas de estas debilidades. ¿Y cuál es el antídoto? Pues el antídoto sería un desapego sano, ¿no? Un desapego que no implica indiferencia. Yo siempre hablo de que tiene que haber un equilibrio entre el desapego y el amor. O sea, un desapego amoroso, un desapego que cuida también, ¿no? Que aprende a cuidar, ¿no? Porque a veces el desapego también es una cualidad, una virtud muy mal entendida, que se piensa que es indiferencia, que no me importa. Entonces debería ser un desapego involucrado, ¿eh? Que acompaña, que cuida, pero que también sabe soltar en el momento oportuno, que respeta la libertad del otro, la dignidad, la individualidad del otro, que da libertad. Todo eso también serían expresiones como de un amor más auténtico, que sería la parte más positiva del apego, ¿no? O sea, apego a veces se confunde con amor, pero en realidad donde hay apego, el amor es una energía mal expresada, mal canalizada. Y luego la tercera de estas debilidades sería, podríamos llamar la debilidad del deseo, ¿no? del yo deseo. En primer lugar, sobre todo enfocado quizás a las personas. Nos atrae a una persona y luego a lo mejor la queremos para nosotros. Queremos quizás, en nombre del amor, también en nombre del apego, surge muchas veces la energía del deseo, cuando queremos conseguir algo. Y a veces empezamos a tomar mucho, si es el caso, por ejemplo, de una persona, de desear una persona, empezamos a querer esa persona, pero querer un poco para nosotros, ¿no? Como en exclusividad. Y entonces, en función de ello, en función de ese apego que generamos, esa energía del deseo que surge, pues podemos hacer como si generamos una gran dependencia emocional, podemos hacer muchas cosas
para intentar pues mantener esa persona con nosotros, ¿no? Desde la manipulación hacia la represión, incluso a veces hasta la violencia, ¿no? Yo siempre digo que hay otra de esas 5 debilidades que es la ira, que es un poco el aliado del ego, del apego, cuando uno ve amenazado esas cosas a las cuales está identificado. Y la energía también del deseo a veces lleva a querer la ambición de poder, ¿no? de dominar a una persona o a un grupo de personas. De eso también a veces pues, se habla del paralelismo que tiene la energía del deseo con un poco la lujuria, ¿no? En una expresión un poco patológica, ¿no? Y mal dirigida. Entonces, ¿cuál sería el antídoto a la energía del deseo? Pues el respeto al otro, a su dignidad, a su libertad, el adoptar también un tipo de identidad más clara de mí mismo, en el cual no hay tanto ese deseo ya de tomar de los demás, porque hay que entender que todas estas debilidades son, en cierta manera, expresiones del egoísmo del ser humano cuando se siente vacío, cuando se siente inseguro. Cuando experimentamos esa inseguridad en nuestra vida, adoptamos actitudes a veces egoístas, ¿no? De querer llenarnos a través de posesiones, a través de una posición, a través de dominar a otras personas, a través de poseer. Otra de estas debilidades es la que podríamos también denominar la codicia, que a diferencia de la energía del deseo, la codicia está más enfocada hacia objetos materiales. El deseo de poseer, ¿no? La codicia o la avaricia, el deseo de acumular. Sobre todo el pensamiento básico en la energía de la codicia es el yo quiero, ¿no? Yo necesito y quiero más y más. Un poco, de nuevo, ¿no? Buscar llenar un vacío interior, un sentimiento de cierta inseguridad y de querer más para sentirse más seguro. Entonces las actitudes que surgen como resultado de la codicia son pues los celos, cierta sensación de vacío, nunca tener suficiente, cierta insatisfacción y también, como decía, inseguridad, porque a veces pensando que acumulando más voy a tener más tranquilidad y más seguridad, también sucede que cuando uno más tiene, más puede perder, y entonces eso aún le crea más inseguridad. ¿Y cuál sería el antídoto? Pues a la codicia o la avaricia, pues desarrollar cierta actitud de generosidad. Comprender también que a nivel interior, a nivel del ser, las cualidades del alma se expresan, se desarrollan cuando las damos, las compartimos. Y si lo hacemos de la manera más altruista posible, la energía del amor, por ejemplo, es una energía que se experimenta cuando la das, no solo cuando la estás tomando de otros. Entonces la generosidad, la actitud de servicio, también aprender a valorar lo que uno tiene. Dice que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos desea, ¿no? Estos dichos que hay en el refranero popular pues nos dicen mucho, ¿no? Y también una actitud de apreciación, ¿no? De apreciación que va ligado también a esa valorar, ¿no? Valorar lo que tenemos. Y por último, la quinta de esas debilidades sería la ira. La ira surge muchas veces resultado de las expectativas que generamos sobre aquellas cosas que poseemos, aquellas personas a las que estamos apegadas. Básicamente el pensamiento de la ira, si observamos a veces cuando surge en forma de rabia, de enfado, de irritación o de impaciencia, es el espero, ¿no? O debes hacer, ¿no? Esperamos un comportamiento de alguien, esperamos una serie de acciones, ¿no? Que tienen que llevar a cabo otros. Si eso no sucede, pues surge quizás la rabia, la impaciencia, la impotencia o incluso la intolerancia. ¿Cuál sería el antídoto, ¿no? a esa energía a veces del enfado o de la ira o de la agresividad? Pues crear paz interior, experimentar de nuevo una actitud de paz, de calma, de serenidad, de aceptación. Sobre todo también tiene mucho que ver con la aceptación de los demás, como son,
de dejar de querer controlar a otros. Todo eso sería formas de trabajar el antídoto para la ira. Evidentemente podemos trabajar el combatir estas debilidades y trabajar estas virtudes una por una, pero también una forma como más directa, como ir más a lo esencial, sería el cultivar, como decíamos, esta conciencia del alma, esta conciencia de mi identidad original. Quizás el primer velo que hay que eliminar sería el velo del ego, ¿no? El velo de realmente quién soy yo, conectar de nuevo con esa esencia original de mi ser, conectar con esas cualidades originales. Entonces, por ello, la meditación Raja Yoga, para volver a ese estado de soberanía interior, pues la primera enseñanza se basa en profundizar en la comprensión y la experiencia de nuestra naturaleza espiritual, de nuestra esencia como almas. Evidentemente eso es una experiencia que podemos trabajar, practicar, experimentar en nuestra meditación, pero luego también en nuestra vida cotidiana tenemos que aprender a llevar esta conciencia también a la acción. Entonces, bueno, no voy a expandirme más. Tengo otra conferencia más extensa sobre este tema en YouTube, que pueden buscarla por este título. Pero ahora lo que me gustaría pues, es que entráramos en esta experiencia, en esta meditación. Entonces, pues vamos a generar estos momentos de silencio, de concentración. Y para ello, pues vamos adoptando ahora esta postura cómoda, alerta, presentes, y vamos soltando todos los pensamientos relacionados con el pasado o el futuro. Ahora lo más importante es estar completamente en el aquí y el ahora. El pasado es historia, el futuro es un misterio y el presente es un regalo. Así pues, ahora vamos a profundizar en esta experiencia, en esta práctica de la conciencia del alma. Adopto una postura cómoda, sin cruzar los brazos ni las piernas. Mantengo la columna en una posición recta y dejo caer los hombros manteniendo las manos abiertas y los dedos sueltos. Ahora me centro en la respiración. Respiro como lo hago habitualmente y escucho mi respiración durante unos instantes. A medida que inspiro, imagino que me voy llenando de energía positiva de paz, calma y serenidad. Y cuando exhalo el aire, expulso todos esos pensamientos innecesarios, tensiones y preocupaciones hacia el exterior. Ahora empiezo a respirar un poco más profundamente, llenando el abdomen y después hinchando los pulmones. Retengo el aire unos segundos y lo voy soltando lentamente a través de la boca. Repito 2 o 3 veces esta respiración profunda. Voy también tomando conciencia del momento y tiempo presente. Percibo cómo el mundo entero ha quedado ahora ahí afuera. He dejado a un lado todas las situaciones
que me envuelven a diario, ya sea el trabajo, la familia, las obligaciones o responsabilidades. Es como si el mundo continuase girando, pero por unos minutos yo me he detenido y me he convertido en un observador. Ahora permanezco distante de todo lo que me rodea. Imagino ahora que mi cuerpo está rodeado de un orbe de luz sutil. Observo cómo la luz se va absorbiendo y concentrando en un punto situado por encima de los ojos, a la altura del centro de la frente. Me hago consciente de lo que yo soy está contenido en ese punto de energía concentrada. Permanezco introvertido en mi espacio interior. Observo ahora el mundo a mi alrededor como si estuviera en una habitación con dos ventanas. Las ventanas de mis ojos. Y percibo que yo soy el observador, no soy mis ojos. Sin juzgar ni analizar, observo las formas, los contornos, los colores, las luces a mi alrededor. Soy consciente de la presencia silenciosa de cada cosa, de cada objeto. Trato de percibir el espacio que me rodea. Escucho los sonidos que pueda haber en la habitación donde estoy y también al exterior. No entro en su análisis ni los juzgo. Escucho el silencio detrás de esos sonidos. Siento la temperatura del entorno. Observo el ritmo natural de mi respiración. Siento cómo fluye el aire hacia adentro y hacia afuera de mi cuerpo. Tan solo observo y permanezco presente, consciente. Voy ahora dirigiendo mi mirada hacia el interior, hacia lo profundo de mi ser. Y descubro un espacio silencioso, tranquilo y calmado. En este espacio interior me siento a salvo de cualquier influencia externa. Y puedo sentir la calma, el silencio. Mi mente se tranquiliza, se hace silenciosa y pacífica.
experimento el silencio. Un silencio profundo que es como un bálsamo para mi mente. Me voy concentrando y estabilizando en mi verdadera esencia, en mi centro. Estoy en calma. El lago de mi mente está sereno, limpio, transparente. Todo está claro. En esta calma y en esta quietud puedo sentir mi propia presencia. Siento la energía pura de mi ser. Mi luz empieza a brillar como una hermosa estrella de energía divina. Mis cualidades originales comienzan a brotar del corazón del alma, como si una fuente de agua surgiera de un manantial. Voy reconociendo esos tesoros que yacen en lo profundo de mi ser. Me concentro en ellos y los hago emerger, sintiendo que yo soy esas cualidades. Soy un ser de luz que brilla y resplandece con una paz, una felicidad y un amor sin límites. Siento la paz. Estoy en paz. Soy un ser de paz. Siento el amor. Soy un ser lleno de amor, de buenos sentimientos, de aceptación hacia todos. Mi corazón es fuerte. Siento que soy un ser sin limitaciones, con una gran fortaleza. Conecto de nuevo con el poder espiritual del alma. Voy tomando conciencia de quién soy realmente. Un ser de luz auténtico,
Vuelvo a brillar con la luz de la pureza de mis cualidades originales. Yo, el alma, danzo de nuevo en felicidad de volver a reencontrarme conmigo mismo, con lo que realmente soy. Un ser lleno de cualidades. La paz, el amor, la felicidad, el poder. Y la autenticidad me pertenece. Y esa luz irradia desde mi interior hacia el exterior, como un faro irradio esa luz hacia todos, hacia el mundo entero. Permanezco unos instantes más disfrutando de este silencio interior. Sé quién soy. Om